Fuerte el aplauso al Señor. Y vámonos a Jonás 4, el libro de Jonás, capítulo 4. Se va a la mitad de la Biblia, va a encontrar Salmos, de ahí va a encontrar Proverbios, de ahí va a encontrar Cantares, de ahí va a encontrar Eclesiastés, de ahí va a encontrar Isaías, de ahí va a encontrar Jeremías, de ahí va a encontrar Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Joel, Abdías, y ahí va a encontrar Jonás. Amén. Ahí va a encontrar Jonás después de Abdías. Así de que Jonás capítulo 4. Hemos llamado al mensaje de Dios el arruina planes, hermano. Dios el arruina planes. Jonás capítulo 4, cuando ya lo tenga, por favor, se pone en pie y me regala un fuerte amén. Amén. Ok, entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué bonito el tema, el título. ¿El enojo de quién? Vamos al 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice? Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, ¿qué dice? Que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo en el 4: haces tú bien en enojarte tanto. Amén. Así de que vamos a orar. Padre, gracias por esta bonita porción de tu palabra, Señor. Sabemos que tú arruinas planes. Sabemos, Señor, que tú no vas a hacer nada que esté fuera de tus propósitos divinos, Señor. Así de que te pedimos que nos des la madurez para poder comprender todas las cosas que vamos a hablar, Señor. Y también nos llenes de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro corazón, ilumine nuestra mente y nos permita captar. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios el arruina planes. Levante la mano, hermano, ¿quién cree que Dios es un arruina planes? Solo yo. Ya vi que hay varios resentidos, que les caiga un rayo, hermano. Sí, hermano, yo creo rotundamente que Dios es un Dios que arruina planes. Dios es un Dios que arruina planes, es la verdad. Dios es un Dios que arruina planes, hermano. Si no, hermano, si Dios no arruinara planes, entonces todas las cosas no salieran bien. Todas las cosas que nos imaginamos, todas las cosas que nosotros soñamos salieran bien. Pero Dios es un Dios que muchas veces nos arruina los planes. Nosotros estamos bien haciendo bien las cosas, nosotros estamos bien conectados con Dios y de repente, hermano, nos quitan del trabajo. Y uno se queda pensando, bueno, o sea que no está en los planes de Dios que yo coma, po. Que Dios quiere, a ver qué es lo que quiere Dios. O sea, uno está conectado con Dios, uno piensa que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y de repente las cosas empiezan a salir mal. Perdemos el trabajo, dejamos una materia en la U, o nos expulsan del colegio, qué sé yo. O sea, las cosas empiezan a salir mal. Empezamos a movernos de colonia, de la nada ya tomaron la decisión, nos vamos a mudar y nosotros teníamos quizás 10, 11 años de vivir ahí y de repente todos los planes que nosotros teníamos, ya hasta empezábamos a tratar de hablarle a una chava que nos gustaba, hermano, y de la nada ya nada. Nos vamos de la colonia, nos vamos, empiezan a pasar las cosas mal. Somos hijos de Dios, creemos en Él, creemos en su palabra, le obedecemos, hermano, y las cosas empiezan a salir mal. Las cosas empiezan a truncarse, como dicen por ahí. No empiezan a salir las cosas como nosotros pensábamos. Ahora, hermano, eso sí, si usted no hace las cosas como debería de hacerlas, entonces no tiene derecho a reclamar. Porque obviamente si usted no está obedeciendo, si usted no está creyendo en su palabra, si usted no está creyendo en Él, y peor aún, si usted aún no es hijo de Dios, ya sabe por qué le están saliendo mal las cosas. Amén. Pero el punto es, ¿por qué nos sale mal cuando nosotros estamos sirviendo en la iglesia? Cuando nosotros venimos todas las veces que podemos a la iglesia. Ese es el punto. Esa es la duda que nosotros empezamos a tener, la duda que se nos despierta en la cabeza y empezamos a pensar un montón de cosas, hermano. Empiezan a nuestra cabeza a meterse un montón de cosas. Bueno, ¿será que Dios no me quiere? ¿Qué pasó allí, pues?
¿verdad? Empieza el enemigo a bombardearnos la cabeza. Obviamente tenemos derecho a reclamarle al Señor, porque las cosas nos están saliendo mal. Si no, allá el rey, hermano, aquel que el Señor le dijo, vas a morirte en 15 días, aquel le reclamó y le dijo, Señor, vos sabés que yo he sido, bueno, pues me he portado bien, y el Señor le concedió un tiempo más de vida. Pero son personas que saben que las cosas las están haciendo bien. Son personas que saben que su vida es Jesús, que su vida es la iglesia, que su vida es el servicio. Esas personas así sí tienen derecho a preguntarse por qué Dios les ha arruinado sus planes. ¿Por qué Dios les está arruinando las cosas que tenían planeadas? Porque, hermano, la pregunta no es ¿por qué me pasa a mí? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué Dios arruina planes? Esa es la pregunta, la que le vamos a dar una solución ahorita. ¿Por qué se empeña Dios en que las cosas no nos salgan? ¿Por qué se empeña Dios en truncarnos una carrera, en truncarnos una vida? ¿Por qué se empeña Dios en eso? ¿Por qué los arruina? Si yo le decía al principio, son planes que muchas veces nosotros creemos que están bajo la voluntad de Dios. Uno le pide al Señor durante todo el mes, Señor, mira, te pido que me deje el pisto para apagar la luz, porque si no me la van a cortar. Y, hermano, de repente uno llega a la casa y no hay luz. Bueno, quizás es la voluntad del Señor que no tenga luz, pues ahora. ¿Y es como voy a leer la palabra del Señor con una lamparita? O sea, hay cosas, hermano, que obviamente están que nosotros creemos que están en la sintonía de Dios, pero que aún así se truncan. Se nos va el trabajo, las cosas están saliendo mal en la iglesia, hay deudas, hermano, todo se viene abajo. Entonces, ¿por qué Dios es un arruinaplanes? La respuesta, hermano, radica en una sencilla palabra, una sola cosa, hermano: propósito. Eso es en todo lo que radica. Hermano, nada fuera del propósito de Dios, nada que esté fuera de lo que Dios quiere que se haga, todo lo que está fuera del propósito de Dios se va a arruinar. Todo lo que esté fuera de su propósito divino, todo eso va a desfallecer. Si su trabajo no está dentro del propósito de Dios, lo van a despedir. Si que no pase esta materia está dentro del propósito de Dios, no la va a pasar. Si que lo expulsen del colegio está dentro del propósito de Dios, lo van a expulsar. Es que mi hijo no hice nada, aunque no haya hecho nada. Obviamente, hermano, si usted anda pegándole a la gente, lo van a expulsar, ¿verdad? Pero como le dije al principio, estamos hablando a aquellos que están conectados. Pero nada, hermano, que esté fuera del propósito de Dios va a permanecer. Todo se va a ir. Todo lo que esté dentro del propósito de Dios, eso sí va a continuar. El problema es el siguiente, hermano. El propósito de Dios tiene dos características. Es irrevocable, eso quiere decir que nadie puede quitarlo. Nadie puede mover el propósito de Dios. Eso es algo que solo Dios lo va a hacer, porque así lo va a hacer. O sea, a Él se le antojó que así fuera, y así se va a cumplir el propósito de Dios en su vida. Y la otra, hermano, es inevitable. O sea, nosotros no podemos zafarnos pues de eso. Ese propósito se va a cumplir en nuestra vida. Si no, Jonás, hermano, Jonás se hubiera ido para Tarsis y ahí hubiera acabado el libro de Jonás. Pero no, dice que se lo tragó un pez. Y lo fue y hizo que fuera a predicar a Nínive. Porque el propósito de Dios, el propósito divino es inevitable. Nadie puede evitar ese propósito. El propósito divino se va a cumplir. Es por eso que muchas veces nosotros no le vamos a encontrar lógica a las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué me quitaron el trabajo? Es que era inevitable que se lo quitaran. ¿Por qué se murió mi tío? ¿Por qué se murió mi tía? Es que era inevitable que se muriera, porque estaba dentro del propósito de Dios. Estaba dentro del propósito divino. Y lo complicado del propósito divino, hermano, es que el propósito divino solo Dios lo conoce. Solo Dios conoce ese propósito divino que nosotros tenemos. Porque, hermano, cada vez que nosotros venimos a este mundo, cada niño que nace, cada persona que nace, sea niña o niño, viene con un propósito al mundo. Un propósito que solo Dios conoce. El único que supo el propósito de Dios fue Jesús.
y caminó conforme a ese propósito que Dios tenía, porque él lo sabía todo. Entonces sabía con qué propósito había venido al mundo. Amén. Pero Dios, todo aquello que esté fuera del propósito lo va a eliminar. Y el problema es que solo Él conoce el propósito. Amén. Pero mire, en el Antiguo Testamento podemos encontrar un montón de personas de los cuales Dios les arruinó sus planes. Yo saqué tres nada más. Número uno, José. Hermano, a José lo quería el papá. Era su hijo favorito. Era el hijo que había tenido con la mujer que amaba. Y de repente, hermano, bueno, hasta le había hecho una túnica de colores, hermano. En aquel tiempo hacer una túnica de colores es como que le regalaran aritos de oro ahora, pues. No a cualquiera se le regalan aritos de oro, hermano. Amén. Ahí van a comprar de fantasía. No crean que cuando les digan que es de fantasía, hermanas. No crean que les digan que es de oro, porque hoy en día el oro está caro. O sea, pero una túnica de colores era algo importante, era una muestra de afecto. Y el papá le regala a José una túnica de colores. José era un soñador. José soñaba. Bueno, imagínense, yo soñé, les dice que la luna, el sol, las estrellas, ustedes se reunían para venir y venerarme, po. Era loco. Era un soñador. Él tenía sus planes, planes que estaban dentro de la voluntad del Señor según él. Pero de repente los hermanos le hacían bullying y lo van a vender. Lo van a vender a Egipto y los planes se le truncaron. No solo era eso, hermano, llega a Egipto, llega allá, empieza a trabajar, el faraón pone sus ojos en él, el Señor le da gracia, hermano. El Señor le da gracia. Mira que entonces empieza a prosperar, porque dice la Biblia que todo en la casa de Faraón prosperaba. Y entonces el Faraón depositó la confianza en él y le dio todas las cosas del palacio. Todo estaba bajo su orden. Y de repente, hermano, él ya tenía un propósito de vida. Ya tenía algo trazado, un plan. Bueno, yo voy a ser la mano derecha del faraón. Yo no sé qué había pensado él. Pero de repente resulta ser que la mujer del faraón se le va a encaramar. Lo meten preso porque pensaron que él iba a violar. Y todos los planes otra vez se vinieron abajo. Lo meten a la cárcel. No solo eso, hermano, estaba dentro de la cárcel. Estaba dentro de la cárcel, se encuentra otros dos locos, un copero y un panadero, hermano. Empieza a leerle los sueños. O sea, él ya pensó que ahí iba a ser su vida, pues. Pero de repente llegan, hermano, él con la fe de que lo iban a sacar y sacan a uno, sacan al otro y nunca lo sacaban a él. O sea, Dios es un Dios que arruina planes porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito en nuestra vida. Hermano, si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido, ¿sabe qué hubiera pasado? Se hubieran muerto de hambre. Porque la única nación que tenía comida era Egipto, porque aquel había ahorrado en el granero. O sea, Dios siempre tiene un propósito divino del cual nunca vamos a huir. ¿Sabe? Si José nunca hubiera ido a la cárcel, aquellos nunca hubieran descifrado, hermano, sus sueños. Nunca hubieran conocido de Dios, nunca hubieran conocido del don que le había dado Dios a José. Van a la cárcel y se enteran del don que Dios le había dado a José. No solo eso, también el faraón se acuerda y reconoce el don que le había dado a José. O sea, si él nunca hubiera ido a la cárcel, nunca tampoco hubieran comido aquellos. O sea, Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. ¿Qué pasó con Jonás, el segundo que yo encontré? Jonás, hermano, se va y se sube a una barca para huir de la presencia del Señor. ¿No le hubiera sido más fácil al Señor que solo lo hubiera dejado? Bueno, aquí no puede pasar, don Jonás, porque ya nos contaron que usted se está huyendo de la presencia del Señor. Así que váyase para donde dice Dios. Ahí se hubiera acabado todo. Amén. Ya estuvo, si Dios es Dios. Pero no, viene Dios, deja que se suba al arca o al bote, hermano, y en el bote le cae una gran tempestad. Ya me salí con la mía, dice Jonás, me voy a ir a dormir allá abajo. Lo encontraron dormido, hermano. Pero de repente él pensó que iba a ir para Tarsis, pensó que se iba a salir con la suya y lo echan al agua. Está bueno, pues voy al pez, ya me va a sacar el Señor, o si no me voy a destinar aquí a morir, pero de todos modos voy con el Señor. Pero de repente, hermano, el pez lo vomita y tiene que ir a predicar a Nínive. Cumplió el propósito, predicó en Nínive, hermano. Yo me imagino que Jonás se fue allá a una cima, se sentó a ver, hoy sí vamos a ver fuego aquí. Se sienta, hermano, en la cima y esperaba ver fuego, pues. Esperaba ver toda esa ciudad arder y de repente el Señor los perdona,
todos los planes de Jonás se vinieron abajo. Pero hermano, le voy a decir algo. En la barca habían un montón de personas que no creían en Dios. Dice que cada uno le clamaba a su Dios. Pero cuando se enteraron que de verdad había un Dios ahí, el cual estaba buscando a Jonás, dicen que todos temieron a Jehová. Si Jonás nunca se hubiera subido a esa barca, nunca todos los que iban ahí hubieran conocido a Jehová. Nunca hubieran creído. Dios siempre tiene un propósito, hermano. Un propósito divino, el cual es irrevocable, es inevitable. Dios siempre va a tener un propósito en nuestra vida. Y ese propósito divino, hermano, va a cumplirse. Se va a cumplir. ¿Sabe? Que Dios es tan maravilloso, hermano. Que Dios es tan maravilloso que uno se puede ir de la iglesia. Uno se puede pelear con medio mundo. No es que el hermano Rafa me cae gordo. No que el hermano Oscar está gordo. Es diferente, hermano. Es diferente. No que aquí todos me caen mal. No que... Y se va bravo de la iglesia, hermano. Se pierde en el mundo. Se va a tomar, se va a marihuanar. Todo. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que el propósito divino de Dios siempre va a estar con usted. Porque usted desde que nació es algo que nunca se va a poder quitar. Siempre va a tener que cumplir el propósito divino de Dios. Siempre. Siempre, hermano. Uno más de los que yo encontré, ¿saben quién fue? El mismo Judas. Hermano, si Judas nunca hubiera existido, si Judas nunca hubiera traicionado al Señor, nosotros ya estuviéramos en el infierno. Era necesario que Jesús muriera. El propósito divino de Dios siempre, siempre se va a cumplir. Es algo con lo que nosotros nacemos, hermano, y jamás nadie nos va a poder quitar, jamás. Nosotros vamos a nacer con eso. Obviamente, si nosotros nos vamos de la iglesia, si nosotros nos vamos allá afuera, no queremos nada con Dios, hermano. Si nosotros decimos, no, Señor, ya no quiero nada con vos, vamos a perder favores, vamos a perder el gozo, vamos a perder el amor, vamos a perder la alegría. Pero el propósito de Dios jamás lo va a perder. Jamás. Usted se puede pelear con Dios, pero ahí va a estar el propósito divino siempre en su vida. Siempre va a estar ahí. Y aunque sea viejito, con bastón, con un montón de enfermedades, el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. No hay tales. No hay tales. Siempre se va a cumplir en su vida, hermano. Porque es un derecho que Dios nos dio a nosotros. Nosotros podemos ser, hermano, lo peor del mundo. Podemos ser, como dicen por ahí, como dice el pastor, basura que ni la escoba quería recoger. Podemos ser, pero lo peor, hermano. La familia no nos quiere, nuestra esposa dice que damos asco, nuestros papás nos dicen que para qué vino al mundo, fue un error, un montón de cosas. Podemos ser lo peor, hermano. Pero dice la Biblia allá en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, la Biblia no explica de qué manera, solo dice de tal manera amó Dios al mundo. De tal. O sea, no lo explica porque no hay una palabra para explicar el amor que tuvo Dios para con nosotros. Una mamá puede decir, ay, mira, hijo, de tal manera te parí, que solo ella sabe cuánto le costó. No hay palabras para explicar lo que cuesta un hijo. Imagínese un hijo, hermano. Ahora imagínese el amor que Dios nos tuvo a nosotros, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Dios nos ha amado. Muchas veces nosotros no vamos a entender. Nosotros no vamos a entender las cosas que nos están sucediendo. No vamos a entender por qué nos están pasando esas cosas, hermano. Por más que le demos vuelta a la cabeza, nunca vamos a encontrar, pero es que hay un propósito que se está cumpliendo. Hay un propósito divino que se está cumpliendo. Todo pasa por ese bendito propósito que Dios puso. Todo pasa por eso. Mire, hermano Oscar, es que de verdad yo estoy bien mal sentimentalmente. Yo ya tengo 40 años y sigo viviendo en la casa de mi mamá, imagínense. Ni una mujer me quiere. Propósito, hermano. Propósito. Amén. Todo es propósito. Mire, hermano Oscar, es que ese mismo hombre no cambia, hermano Oscar.
Ya 7 años en lo mismo, como bolo todo el tiempo, llega a la casa. Todo es propósito, hermano. Propósito. Mira, hermano, care, que yo no entiendo qué hacer con mis bichos. Todo el tiempo me dejan las materias, ya que él tiene 20 años y sigue en 7º grado. Imagínese usted qué voy a hacer con ese diablo yo. Propósito, hermana. Todo es propósito. No hay tales, el propósito es divino. Todo es un propósito divino. Mire, le voy a contar yo una anécdota, hermano. Nosotros nosotros antes de venir acá, vivíamos allá en Montes de San Bartolo 4, polígono 37, casa número 19. Ahí vivíamos nosotros, todavía me puedo la dirección. A la par vivía la hermana Reina, era la casa número 21, si no me equivoco, ¿verdad? Después estaba Zetagás, de ahí seguía otra casa de una señora que era amiga de nosotros, y de ahí seguía otra tía que era la hermana de la tía Reina. Ahí vivíamos todos en fila, ahí vivíamos todos. Y obviamente, hermano, nosotros como familia habíamos estudiado ahí. Yo había estudiado en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno La Coruña desde que tenía uso de razón. Ahí había estudiado, yo había hecho hasta 5º grado. Y de repente nos cae la noticia, número 1, ya no hay dinero, no vamos a poder pagarte el colegio, nos dicen a nosotros. Y me mandan a una escuela pública, hermano. Lo más feo que me ha pasado en la vida, yo no se lo deseo a nadie. Me pegaban ahí, hermano, me maltrataban. Teníamos un profesor malvado. El punto es que los planes se truncaron. Yo pensé que en ese colegio iba a ser mi bachillerato. Yo miraba a los bichos grandes de bachillerato y yo ya decía, yo ya quiero estar así para hacer sufrir a estos monos. Porque yo quería hacer bullying, hermano. Yo quería hacer bullying, ese era mi deseo. Pero nunca me imaginé que no iba a crecer tanto. Ese fue el problema. Otro de los planes que Dios me ha truncado. Pero Dios sabe los leones que amarra, hermano. Es que esa es la verdad. O sea, yo ya quería estar allá en bachillerato para hacer sufrir lo que a mí me hicieron sufrir. Pero de repente, hermano, dijeron, ya no hay más dinero, vas a tenerte que ir a una escuela. Y me mandan ahí a la escuela que era la de los Santos 2. Ahí nos mandaron. Ahí hicimos 6º grado. Rafa hizo 2º grado. Un primer plan truncado. Entonces, hermano, empezamos ya a hacer la escuela ahí. Empezamos a estudiar, hermano. Empezamos a vivir ahí con los compañeros, a convivir. Agarramos ambiente. Amén. Empezamos ahí a aprender. Pero de repente, hermano, no llegamos ni a octubre, cuando nos dicen vamos a tenernos que mudar. De Montes, hermano, donde yo tenía amigos, donde yo tenía una vida social, donde había gente que me quería, que me comprendía, donde a las 5 de la tarde era la hora de salir a jugar fútbol, de vacilar con los cheros. Era la onda, pues así era. Y de repente nos dicen nos vamos a mudar. Yo sufrí, hermano. Yo créame que yo no me quería ir.